Bueno, hay que recordar que lo único que ha hecho la ministra hasta ahora es unas declaraciones. Sí. O sea, quiero decir, no ha aprobado absolutamente ninguna norma. No se ha implantado ningún nuevo mecanismo. Esto que hablábamos la semana pasada de la suspensión temporal de un impuesto y todo esto, todavía no está en el Boletín Oficial del Estado. Ni siquiera lo ha aprobado el Consejo de Ministros. Así que, desde luego, no puede ser por las medidas del Gobierno lo que hemos visto esta semana, ¿no? Llama la atención, en cualquier caso, que mañana no es a una décima, permíteme que te corrija, es a una centésima. Estamos prácticamente en el récord de la semana pasada porque es un viernes, mamen. Y los viernes, normalmente, el precio es menor por una razón muy sencilla, porque la demanda de electricidad es mucho menor que los miércoles, que es donde habitualmente se vienen produciendo los máximos este año. ¿Es todavía más raro que mañana toquemos récord? Todavía más raro. Yo, si quieres, te puedo dar la explicación oficial, la que se está... A mí me gusta más la oficiosa, que suele tener... Pues es que yo estoy intentando hacer un esfuerzo, aprendo mucho de Ana Pastor, de dar los datos y las conclusiones de dejárselas a la gente. Perfecto. Aunque pues me cuesta. Adelante entonces. Mira, hemos traído un gráfico con el porcentaje de renovables, ¿no? Porque nos están diciendo, claro, es que esta semana Mamen ha soplado mucho el viento. Y ya sabemos que cuando sopla el viento eso es bueno para la luz. Sí, esto, en principio. Sí, en principio. Lo dijo Mariano Rajoy, el presidente chamán, lo recordamos todos, lo dije yo aquí en enero del año pasado. Dije, oye, claro, hay que hacer caso a los chamanes. Entonces... Te está quedando ya poco objetivo, te lo digo. Si lo que quieres es dar datos solo, te estás yendo. En el día de ayer, teníamos ahí el dato, es verdad que teníamos un 35% de renovables y el precio era 71 euros el megavatio hora. Claro, los telespectadores que ven esto dicen, bueno, ¿y eso qué es? ¿Un precio alto o es caro? Vale, nos vamos a la semana pasada. La semana pasada, máximo, hemos cogido todos los miércoles, para no confundir. El máximo, 75,93, es verdad que las renovables suponían un 22%. Es decir, que ahí, ¿ves? La tesis que he dicho yo, claro, es que esta semana hay muchas más renovables, pues cuadra, ¿verdad? Sí. Bien, nos vamos 2 semanas antes. ¿Qué pasó 2 semanas antes? Que el precio era prácticamente igual al máximo y, sin embargo, había más renovables. 26%. Esto ya... empieza a rechinar. Ya empieza a rechinar porque dice, anda, pero si había casi, había más renovables. La empieza a no funcionar. Funciona, pero por poco, porque ha bajado ahí un pelín, pero no se sabe muy bien por qué. Bien, entonces nos vamos hace un año. Y fíjate lo que pasaba el miércoles de la misma semana, de esta misma semana de hace un año. El precio era nada menos que 55, es decir, está hoy un 30% más caro que el año pasado, y sin embargo las renovables eran el 20% de la producción. Así que, claro, algo tendrá que ver la eólica, pero como yo dije, ¿te acuerdas que la semana pasada dije, una vez que aprueben el impuesto, el problema va a ser detectar si las empresas lo repercuten o no, igual que lo de los cines? Esa es la clave. Bien, ¿cómo se va a saber si lo repercuten con estos movimientos en el mercado? No se donde puede. ya ha bajado un 6% esta semana y porque no se sabe además muy bien por qué. la lógica, incluso la ciencia, aquí no funciona. O sea, los porcentajes de consumo, los porcentajes de renovables, nada de eso se puede aplicar. Claro. Es que, mira, yo creo que la clave, la he dicho aquí varias veces, en este programa muchas veces ya. La clave está en que los precios de electricidad no tienen nada que ver con los costes que tienen las empresas eléctricas para producir. Entonces, tratar de aplicar una lógica técnica de que, oye, efectivamente es que hay más renovables y por tanto el coste es menor, es absurdo. Porque al final sale lo que pues tiene fíjate, que salir. esta semana además el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, decía que si el PP hubiera apostado por las renovables, la factura de la luz sería mucho menor. A mí me han sorprendido estas declaraciones. A mí también. Yo me alegro de que el presidente Iberdrola ahora esté en esta línea. Me alegro mucho. Lo que lamento es que no haya estado en esta misma línea años atrás. Cuando gobernaba el PP. Porque en el año 2010, el mismo señor, el presidente Iberdrola por entonces, condenaba la instalación de energía solar en España, diciendo que era una barbaridad lo que se estaba haciendo en esto. Bueno, a lo mejor porque no lo estaban haciendo dentro de las grandes compañías, sino que se puso en marcha pequeñas empresas que intentaban apostar por las energías renovables. Mira, yo llevo ya 15 años en este sector y este tipo de cosas son las que lo destrozan. Es decir, las ideas de que a mí me vale una tecnología y esa es la que defiendo y todos los demás son malos, es lo que al final acaba acabando, ¿no? Mira, perjudicándonos a los consumidores. Inicialmente, la primera tecnología que sufrió un recorte fue la tecnología solar. Curiosamente, inmediatamente después de las declaraciones del señor Sánchez Galán, se dio el primer tajo a la energía solar en España, ¿no? Después empezaron a haber recortes también a la energía eólica, que es la que más tiene su empresa, ¿no? O sea, es decir, yo creo que demonizar alguna de las tecnologías al final conlleva efectos muy perversos que además luego se trasladan a todo el mundo casi sin control, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, yo en cualquier caso celebro que el presidente Iberdrola ahora esté en esta línea y reconozca que... Ya has calentado a la mesa con tus argumentos, ya están como locos. Venga, ¿cómo afecta este verano prolongado que llevamos? Llevamos un septiembre seco, caluroso, aires acondicionados a tope, falta de agua. Que la última vez que estuve contigo aquí, creo que también era un jueves, nos decías, hay un 30% más de agua del cual se están aprovechando las hidroeléctricas. ¿Cómo está eso? ¿Eso influye en el recibo o no? Sí, bueno, a ver, debería influir. Hay un 85%, no un 30%, Gabriel. Este año se ha producido con agua un 85% más que el año pasado, a costa de producir menos con carbón y con gas.
Esto debería bajar el recibo, porque es mucho más barato producir con agua que producir con carbón y con gas. Eso lo cuentas siempre se elige la energía más cara, ¿no? Como se permite, que es lo que digo yo. A ver, ¿hay factores subyacentes en el mercado para subir? Sí, las materias primas es evidente que están disparadas, todas las materias primas energéticas, sí. Ahora, tanto como para las subidas que estamos viendo y con tanto desorden como el que acabamos de ver, no. Ahí hay un problema regulatorio. Ahí es donde tiene que intervenir el gobierno para cambiar las reglas de juego. Claro. Yo te pregunto con los datos y tú das la interpretación, ¿vale? Al revés de lo que tú proponías. A ver, estoy viendo todo el tiempo que hay personas que defienden que es el tema del impuesto del CO2 el que ha subido el precio. Y me da la sensación de que hacen subliminalmente una relación entre la lucha contra el calentamiento global y a ustedes esto les subirá, ¿no? Es como si ustedes quieren que luchemos contra esto, pues al final acabarán pagando más. Y sin embargo, a mí me dieron el dato de que el precio marginal en el 63% de las horas en septiembre lo ha marcado la hidráulica. Entonces, estamos asistiendo a una especie de lobby para que pensemos que luchar contra el cambio climático y, digamos, que cobrar por el CO2 es malo y que nos va a hacer pagar más. Yo en estos tiempos donde la información, digamos las fake news circulan tanto, no sabría, no me atrevería a decirte si es un lobby o no, ¿no? Es verdad que hay empresas interesadas en demonizar el mercado de CO2. Bueno, ¿no? Y expertos que han sí, pero te digo una cosa que yo creo que es clave para entender lo que está pasando. El CO2 al final retorna a los estados. Es decir, este año el gobierno de España, en vez de cobrar como el año pasado 500 millones de euros ingresar por las subastas de CO2, va a ingresar del orden de 1.500 millones. ¿Vale? Entonces, si la subida en el recibo de la luz fuera de 1.000 millones, al final sería neutral, porque el Estado recibiría, por otro lado, 1.000 millones y los destinaría, por ejemplo, a mejorar el bono social, ¿vale? Es decir, a las familias que más dificultades tienen para pagar el recibo de la luz, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí? Que efectivamente hay tecnologías que no emiten CO2, por ejemplo, la gran hidráulica, ¿vale? Que se está forrando este año, ¿vale? Y que, como no paga el CO2 en ningún mercado, luego no retorna ese impuesto al Estado español. Ahí, nuevamente, es donde tiene que intervenir el gobierno. De hecho, una de las medidas que hay encima de la mesa es esa, precisamente, descontar el CO2 a las tecnologías que no lo utilizan. Pero fíjate, sube la luz y también sube el gas. Y el gas va a subir un 8%, no es una cifra menor. No sé si te acuerdas que aquí hace un mes te dije que iba a subir un 9%, hoy se publica que sube un 8,6%. Sí, tú también eres el experto chamán. Eso sí. Eso ya lo sabemos. Pero no por nada, sino que es que lo que hicimos fue los cálculos. Es decir, esto es una hoja de cálculo. Entonces, ¿qué pasa con el gas? Mamen, esto es una cosa ya, una aberración que vuelvo a denunciar una vez aquí. Que está indexado al petróleo. Exactamente, al petróleo. Y en invierno, al gas natural. Como el gas natural se ha disparado mucho más todavía que el petróleo, ¿qué pasa? Que ahora que empieza el invierno, se dispara el gas natural nuestro. ¿Y cuál es lo verdaderamente grave de esto? Que más de la mitad del gas de España viene de Argelia. La mayor parte de él a través de un tubo que pagamos todos los españoles en el recibo del gas. Y resulta que ese contrato es uno de los secretos mejores guardados de este país. Como no se sabe la compañía que compra ese gas a qué precio lo compra, a nosotros nos suben el gas en función de lo que pasa en el Mar del Norte.